El recorte presupuestal para la ciencia y la tecnología en el presupuesto federal de 2019 desató una ola de críticas de la comunidad científica y universidades y organismos como el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, CONACYT. Especialmente para este organismo rector en la materia en el país, se proyectó una reducción del 6.5%, con lo que recibiría 2.999 millones de pesos menos que en el 2018, aunque finalmente le asignaron otros 500 millones de pesos, 2.499 millones menos que hace un año. ¿Qué lleva a un gobierno federal a recortar el presupuesto en el tema de la ciencia y tecnología? Es el tema que vamos a debatir hoy aquí en Ruta 44 y saludo con mucho gusto a Alejandro Márquez Lugo, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y además del Instituto de Astronomía y Meteorología. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Mara Robles Villaseñor, diputada local, presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado. Mara, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Encantada. Netzahualpili Delgado Figueroa, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Bienvenido. Gracias, Carlos. Y Mario Gerardo Cervantes Medina, del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Mario, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. Alejandro, quisiera comenzar contigo este tema del recorte presupuestal a este rubro tan importante como es la ciencia. ¿Qué motivó una iniciativa que traen ustedes, que ya nos platicarás, de salir a las calles y protestar por esto? Sí, bueno, el origen de la Marcha por la Ciencia es un movimiento en realidad a nivel global. Claro. Su origen estuvo en Estados Unidos cuando se tomaron decisiones que estaban basadas en evidencia que no tenían nada que ver con la ciencia. El negacionismo, por ejemplo, del cambio climático y otros más que hizo el presidente Trump. Lo que queremos nosotros como este movimiento es que todas las decisiones políticas se tomen pero en base a evidencia científica y además que se dé suficiente financiamiento a la ciencia. En el caso mexicano en particular, tenemos que el déficit en cuanto a inversión es muy grande. La ley establece que hay que invertir el 1% del Producto Interno Bruto, sin embargo, no se llega ni siquiera al 0.5%. La ley se está incumpliendo y lo mínimo sería cumplir esta ley, ¿no? Lo que hacen ustedes es sumarse pues a un grito internacional, sí, para alertar sobre la importancia de invertir en este rubro. Sí, en particular en México, invertir en este rubro y también que las decisiones se tomen en base a criterios científicos. De acuerdo. Mara Robles, tú fuiste secretaria de Educación en la Ciudad de México, eres presidente de la Comisión de Educación en el Congreso, fuiste rectora, conoces perfectamente el tema educativo y más de la ciencia. Mira, en primer lugar quiero apoyar a mi compañero, quiero darles más datos. Fíjense, como bien decía, en México solamente se invierte el 0.45% del Producto Interno Bruto, cuando la ley dice que debería ser al menos el 1%. Israel destina el 4.25%, Corea el 4.23%, Estados Unidos el 2.75% y el promedio de la OCDE 2.34. Entonces ustedes podrían decir, pero son los países desarrollados. Pues por eso son desarrollados. Pero dos países latinoamericanos que podrían tener situaciones económicas parecidas a las nuestras invierten más en ciencia. Brasil el 1.37 y Argentina casi el 0.54. Entonces este gobierno que se plantea como el de la Cuarta Transformación debe cumplir sus promesas de campaña y debe destinar mayor dinero a educación, a cultura y a ciencia y tecnología. Nosotros lamentamos que se haya recortado casi un 14% del presupuesto a la ciencia, porque eso significa cuatro cosas: que los productos creativos, eso significa que los productos del conocimiento y de la tecnología, que el capital humano de investigación, o sea, ellos, los investigadores, y que la infraestructura de nuestro país van a declinar todavía más. O sea, no es una cosa para científicos Ciro Pelaloca, es para la propia población, es para la ciudadanía. Cuando se invierte en ciencia y tecnología, un país mejora en todos sus indicadores. Entonces es realmente catastrófico que hayan reducido este presupuesto y yo me solidarizo y hago mía esta causa de los científicos de que claro que hay que marchar y protestar contra eso. Netzahualpili, pareciera que, como dice la diputada Mara, que esto de invertirle más en ciencia correspondería solamente a los países más ricos. Sin embargo, los países en subdesarrollo todavía deberían invertirle más en ciencia. ¿Por qué?
Así es, los países en desarrollo deben de ser países que apoyen este tipo de iniciativas, ya que pues todos tenemos necesidades en salud, todos tenemos necesidades en desarrollo, sistemas agropecuarios, tenemos que tener seguridad, en este caso alimentaria, tenemos que combatir el cambio climático. El cambio climático nos afecta absolutamente a todos, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos preparados haciendo una gran inversión como país en materia de ciencia y tecnología, nosotros no nos estamos preparando para los cambios que vienen desde el clima, desde problemas, en este caso de seguridad alimentaria, desde problemas de salud, ¿no? El área que nosotros trabajamos a nivel de universidad es el generar políticas basadas en la evidencia, a partir de evidencia científica en salud. Nosotros apoyamos a través de una organización internacional la forma en la cual se elaboran las guías de práctica clínica y la toma de decisiones que hacen a nivel sector salud. Una de estas organizaciones que está involucrada y está vinculada a la Universidad de Guadalajara se llama Cochrane Collaboration, que es una organización internacional, y ellos se han sumado también al movimiento de la ciencia con la finalidad de que todos los países estén abogando por utilizar, en este caso, la evidencia científica, que van desde temas como apoyar, en este caso, campañas de vacunación, como también, en este caso, hacer una mayor inversión para acabar con la brecha, en este caso, de la pobreza, ya que sin tecnología, sin avances científicos, no podemos encontrar soluciones desde temas básicos como la seguridad alimentaria y como la seguridad infantil, ¿no? Claro, esta marcha que se prepara a nivel internacional, ¿en qué países o en cuántos países tiene eco? 500 ciudades por lo menos, y todos estamos alineados para que el día 4 de mayo a las 4 de la tarde se haga una marcha a nivel internacional en diferentes ciudades, que estamos coordinados todos a través de una red, con la finalidad de que se haga conciencia, en este caso a la sociedad y a los gobiernos, a las universidades y al público en general, a que participen y que sean conscientes de la necesidad de una mayor inversión en la ciencia y de la utilizar, en este caso la ciencia, utilizar la evidencia para todo tipo de toma de decisiones. Ahora, cuando toman la decisión los gobiernos, particularmente el de Estados Unidos, de asignar el presupuesto, ustedes dicen, definen situaciones sin evidencias científicas. Entonces, ¿con qué criterios lo hacen? Bueno, aquí es donde entra un tema donde la ciencia es necesaria para la democracia y hay una gran diferencia entre la democracia y la política, ¿no? La democracia es todo ese conjunto de políticas e instituciones las cuales nosotros apoyamos y es que están muy alineadas en este caso con la ciencia, y la política representa en este caso la búsqueda de aglomerar ese poder y tener todo eso lo que se necesita para que se hagan las cosas, ¿no? Entonces, existen temas muy diferentes que es en este caso la democracia y la política, pero la ciencia, nosotros identificamos a la ciencia en este caso como un bien de la sociedad, donde no puede en este caso exigírsele a la ciencia que tenga un valor utilitario, ¿no? Porque muchas veces los gobiernos, la política es, si la ciencia no me da productos que sean rentables, que no me den, en este caso, estén alineados a mi agenda, decido no invertir en la ciencia, ¿no? Y eso es gravísimo, porque la ciencia, en realidad, los que se dedican a estudiar la filosofía como tal de la ciencia, nos hemos dado cuenta que, voy a poner como ejemplo, recientemente se ha observado, en este caso, un agujero negro en el espacio, y es como si dijéramos, ¿qué vamos a obtener de tener esa observación? ¿Sí? Y que los gobiernos no hayan invertido en esos telescopios y que el gobierno no haya invertido en esa investigación como tal. No tiene, en este caso, en este momento, un valor redituable, utilitario o económico para los gobiernos, pero la ciencia es fundamental. Claro. Y eso históricamente lo podemos ver y no podemos, en este caso, tomar en cuenta una política que sea restrictiva y que, por lo tanto, afecte, en este caso, el avance científico. Claro, muy bien. Mario, esta situación de los bajos presupuestos en esta materia de ciencia, ¿dirías tú que es un rostro parecido en América Latina? Pues en el caso muy específico de México, esta propuesta de paquete económico 2019 viene a hacer recorte en casi toda la administración pública federal. Llama la atención que no solamente la ciencia, estamos hablando en el ramo 38 del proyecto de presupuesto de egresos, se reduce también presupuesto a la educación indígena, a la educación para adultos, no solamente pega al CONACYT, bueno, lo veíamos en otras áreas o rubros como las estancias infantiles y demás. Aquí el problema es que el recorte hay que hacerlo con un cierto criterio de políticas públicas para el bienestar. Porque si nosotros vamos a ponerlo en términos analógicos de una casa, el papá dice, tengo tanto dinero, ¿en qué voy a gastármelo y cómo voy a reducir el dinero, en qué le entro, qué no?
bueno, me quiero ir de vacaciones a un hotel 5 estrellas y me lo malgasto en eso, pero entonces reduzco el surtir la despensa, ¿no? Por poner un ejemplo. El gobierno le recorta en unas partes y luego de repente le invierte en otras, y ahí es donde hay un desequilibrio en ese sentido, porque entran precisamente la cuestión de que tú estás afectando áreas sumamente importantes para el desarrollo, como viene siendo la ciencia. O sea, tú no, es como darse, no sé, un balazo en el pie. O sea, tú no puedes como nación frenar el desarrollo y recortar el presupuesto de ciencia. Dentro, obviamente el discurso, pues ya se sabe, de la llamada cuarta transformación es contra la corrupción, etcétera. Está bien que limpien todo lo que tengan que limpiar y que fiscalicen todo lo que tengan que fiscalizar, pero que al momento de etiquetar esto, pues no le peguen a lo básico, que yo insisto, o sea, si nosotros como universidad no tenemos presupuesto para la ciencia, o como nación no se da dinero a la ciencia, pues estamos nosotros mismos haciéndonos harakiri, ¿no? O sea, es elemental, es simple, o sea, tiene que haber recortes, sí, pero hay que ver en dónde, ¿no? Y de qué nivel. Sobre todo lo que han dicho tus compañeros, ¿con qué criterios hacen esos recortes? Sí, porque ese es el otro detalle. O sea, si lo haces con un criterio netamente político, dice, bueno, tengo tanta gente colgada en nómina, vamos a quitar esto. Sí, está bien, quítale, pero no le quites a esto otro, ¿sí me explico? Tiene que haber criterios científicos porque es lo único que nos va a sacar adelante en el desarrollo. Nosotros, para poder ser un país desarrollado, requerimos necesariamente de ciencia, de mano de obra calificada, y volvemos otra vez a la educación, de tecnología, y volvemos otra vez a la inversión para la ciencia, ¿no? Y en la tecnología y la ciencia, por supuesto, están en todo en este país, claro, y en el mundo mismo. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. En el 2018, las becas nacionales del CONACYT sumaban 53.993, de las cuales Jalisco obtuvo 3.410. En el contexto nacional, para el año 2018, el Sistema Nacional de Investigadores acumulaba 28.633 miembros, de los cuales Jalisco tiene registrados 1.590. Los centros públicos de investigación, coordinados por CONACYT, fueron los menos afectados al recibir un aumento de 26.9 millones de pesos para alcanzar los 5.814 millones de pesos. Marcha por la ciencia, un reclamo con evidencias. Así hemos llamado el programa en esta ocasión aquí en Ruta 44. Mara Robles, tenías otros datos que darnos sobre el tema. Muchas gracias. Les quiero compartir esto que es muy importante, que seguramente mis colegas científicos conocen mejor que yo. Hay un índice global de innovación que hace la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hay otro que hace el Foro Económico Mundial y hay otro que hace el Banco Mundial. O sea, son muy distintos índices. Y en todos los casos, México aparece estancado en el nivel 46 o 48, en el nivel del 60 al 51, en el nivel del 61 al 58, del 56 al 72. Tú preguntabas si era un asunto de latinoamericanos, como de países subdesarrollados. No, yo quiero insistir que tanto Brasil como Argentina, inclusive Costa Rica, destinan una mayor inversión a ciencia y tecnología, precisamente porque, como se ha dicho, nuestros países con más necesidad deberíamos invertir en ciencia y tecnología, porque la ciencia y tecnología es algo que incide directamente en el desarrollo económico de un país. Lo que genera más ganancia, lo que genera más plusvalía, son aquellas economías que están ligadas a la llamada sociedad del conocimiento, es decir, a mercados mucho más sofisticados que hacen que las empresas se interesen en invertir. Y México, desgraciadamente, en casi todos los indicadores, o sea, en productos de la ciencia y del conocimiento, en infraestructura, en sofisticación de los negocios, en el entorno del mercado, está muy atrasado. Entonces, lo que se ha hecho demuestra que realmente no hay un interés por mejorar la economía. O sea, la ciencia está directamente ligada al desarrollo económico de un país. Y mi compañero mencionaba
que muchas veces se critica que la ciencia no tiene una aplicación práctica. Por un lado es un error garrafal, conceptual, como él lo mencionó, porque la ciencia avanza y con ello indefectiblemente se avanza el conocimiento y con eso el desarrollo de un país. Pero también la libertad de investigación tiene que ver con la libertad de cátedra y con la autonomía universitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que si ahorita llega un gobierno de derecha, imagínate que nos prohibiera, por ejemplo, investigar todo aquello que tuviera que ver con igualdad de las mujeres o con salud sexual o reproductiva. O que por el contrario, llegara un gobierno de ultra izquierda y que planteara que de ninguna manera se debe de estudiar la libertad, porque esos son trucos de la burguesía para destantear al proletariado. Sería catastrófico para el conocimiento. Las universidades tienen que ser autónomas y la libertad de cátedra existe para que la ciencia pueda investigar sin prejuicios, precisamente para garantizar que todo el mundo crea en lo que quiera. Claro. Entonces, esto que está pasando es muy serio y nosotros debemos de manifestarnos en contra, porque lo que está en juego es el presente y el futuro del país. Netzahualpili, Alejandro decía, por ejemplo, hace un momento que hablaba citaste el caso del agujero negro Un mexicano participó en esto, la UNAM estuvo presente en esta investigación. Una maravilla. Sí, en esa investigación está participando el Gran Telescopio Milimétrico que está en Puebla gente del INAOE. Así es. Ahora, acerca de esta como orientación de la investigación, es muy peligrosa realmente, como dice Mara. El asunto es que en ciencia, cuando se investiga algo, se investiga porque no se sabe a dónde lleva. Y es muy difícil, a priori, definir qué área es la que va a dar el boom económico. Y cuando en la ley se establecen como ciertos criterios para apoyar ciertas ramas y otras no, nos estamos haciendo como un nudo en el que no podemos saber a dónde vamos a ir con esas ramas, y a lo mejor la rama que no se está apoyando va a ser la rama que va a ser el siguiente boom tecnológico, ¿no? Claro. Entonces, no es una buena idea amarrar ciertas áreas de la ciencia para que no avancen y solamente beneficiar a algunas otras. Ahora, usted mencionaba hace un momento lo que establece la Constitución. Sí, 1%. ¿Qué dice la Constitución que debe destinarse a la ciencia y la tecnología y desde cuándo no se cumple? Sí, esta es la Ley de Ciencia y Tecnología, la anterior. Dice que se debe destinar al menos el 1%. La nueva ley que acaban de proponer, la ley que ahora se llama de Humanidades, Ciencia y Tecnología, establece lo mismo, que debe ser al menos el 1%, y en caso de que no se cumpla, o sea, ya están dando la pauta para no cumplir la ley en la misma ley, que se deben de hacer esfuerzos por cumplirla. Y esto ya tiene varios años. Mara, ¿tú tienes el dato de cuándo comenzó la ley? Claro, esta es una demanda que tiene en la ley más de 20 años. De hecho, el paquete es más amplio. La Ley General de Educación dice que se debe destinar el 8% del Producto Interno Bruto para educación, cultura y ciencia y tecnología, 2.5% para educación superior, 1% para ciencia. Pero entonces, ¿cómo vas a cumplir la ley si en la vida real recortas el presupuesto? Y esto que acaba de decir es muy importante. En una ley, las cosas son o no son. ¿Cómo que recomendaciones? ¿Cómo que se procurará? ¿Se procurará? No, por favor. No. Pues esos son deseos. La ley para eso es la ley. Para eso es la autoridad. Tiene que ser. Nunca se ha cumplido con el presupuesto. Nunca se ha cumplido desde hace más de 20 años. Y ha sido la demanda de los científicos, de los investigadores, de los educadores, desde toda la historia de la humanidad. Pero en México hace más de 20 años que lo conquistamos y no se cumple. A ver, si nunca han tenido el presupuesto, quiero suponer que eso va de la mano con el equipamiento. ¿Cómo se hace ciencia así? Es que aquí hay un tema, ¿no? Nosotros no tendríamos que permitir que la toma de decisiones políticas estén representando de forma errónea al Consejo Técnico Científico. La situación aquí es que la toma de decisiones políticas no tienen que ser presentadas como necesidades técnicas. No podemos decir que una decisión que viene meramente política la estemos encubriendo a partir de un documento donde digamos que nosotros requerimos invertir aquí, cuando en realidad la inversión debe ser destinada y debe ser utilizada y aprovechada por la comunidad científica y por la sociedad. Es donde entramos el tema donde se mezcla la democracia con la ciencia, y donde cuando viene una imposición como tal en restringir hacia otros rubros, es lo que nos lleva a obstaculizar en este caso este proceso, ¿no? Sí, ahora te preguntaba esto, si hay recortes presupuestales, eso va de la mano al equipamiento para hacer. ¿Cómo se hace ciencia sin el equipo adecuado? De acuerdo, bueno, hay que recordar que existen fondos internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho muchas de las investigadores que vemos aquí, investigadoras de las universidades?
ellos concursan por fondos internacionales, ¿no? Es cuando hemos visto que hay fundaciones como la Fundación Rockefeller que está apoyando a la ciencia, o vemos en algún momento dado que la Agencia Aeroespacial Mexicana está buscando bajar fondos desde la NASA, o en este caso en el área de la salud muchas veces vemos investigaciones que vienen fondeadas por fondos de la Organización Mundial de la Salud, o en este caso por la FAO a través de fondos de seguridad alimentaria. Y cuando se trata sobre cambio climático, vemos organizaciones internacionales que se dedican, como el Banco Mundial, a ofrecer en este caso apoyos a desarrollos tecnológicos que apoyen de cierta forma la mitigación, en este caso del cambio climático. Entonces, estamos viendo que existen iniciativas internacionales. ¿Por qué no sumar a en este caso, en este rumbo donde las naciones estamos buscando frenar el cambio climático, donde estamos tratando de frenar, en este caso, nuevos brotes epidemiológicos, el tratar de encontrar cura para las enfermedades que más afectan a nuestra sociedad? ¿Por qué frenar en este caso este desarrollo y tener que vernos la necesidad de estar en un concurso por estos recursos cuando nuestras naciones deberían de estar preocupados por incentivar este tipo de desarrollos tecnológicos? Adelante, Mario. Me gustaría nada más abundar un poco el comentario del colega. Aquí nosotros hemos intentado ser creativos ante la falta de recursos. Los cuerpos académicos, los investigadores nos agrupamos en cuerpos académicos. Los cuerpos académicos a su vez creamos redes de temáticas de cuerpos académicos, y ahí hacemos sinergia con redes internacionales, de tal suerte que nos dividimos un poco la investigación. De repente tenemos nosotros alianza con gente de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y con la gente de la UAS de Sinaloa, y otro cuerpo académico en Tamaulipas, y nosotros UDG. Entre los cuatro decimos, bueno, tú haces investigación de campo, al menos en las sociales, se nos presta, y hacemos análisis comparado, y entonces buscamos las maneras inclusive de publicar investigaciones conjuntas y publicaciones conjuntas en coedición, a falta de dinero, ¿no? Porque claro, ese es el problema, que de repente viene el recorte y entonces pues se hace un embudo esta cuestión de si antes tenías tu posibilidad de ir a 2 o 3 congresos, una estancia académica, publicar un libro hasta 2 al año, y dice, bueno, pues ahora ¿a qué me alcanza? Pues nada más me alcanza para un capítulo dentro de un libro colectivo, y entonces todo el mundo nos abrochamos el cinturón. Sí, porque además creo que el Sistema Nacional de Investigadores te obliga a que mantengas un número de publicaciones y fíjate al año. Que hay una contradicción, y bueno, contradicción y no, porque los criterios de los países hegemónicos se imponen en países como el nuestro, donde por ejemplo te evalúa el CONACYT para continuar dentro del Sistema Nacional de Investigadores, un criterio que a mí en lo personal se me antoja pues bastante erróneo, es que te exigen la publicación del 75% de artículos que publiques solamente en revistas indexadas con journals, donde te obligan a tener ciertos criterios editoriales. Te voy a poner un ejemplo. El caso de una colega que ella tiene un estudio muy importante sobre trata de personas en Guadalajara. Le rechazan a ella cuando su artículo sale publicado y va y revisa y dice, oye, ¿por qué no me lo vales? Es que no tiene el impacto internacional que debería de tener. No tiene por qué tener un impacto internacional si lo que queremos es cambiar la localidad o la entidad. O sea, tú puedes estar publicado en una revista, quizá de menos circulación, probablemente nacional, no internacional, pero ellos no son nadie para devaluar tu trabajo y decir, ¿sabes qué? Tu publicación no está en los estándares internacionales de calidad. O sea, a ver, espérame, primero, ¿quién puso esos parámetros? Y ahí es donde coincido con el colega, de que son criterios políticos 100%. Entonces te meten a una cuestión como si fueras obrero de la ciencia y te traen haciendo productividad y tú tienes que publicar tantos artículos y de tal nivel en tal parte, y entonces anda uno correteado, literal, mendigando a ver quién te publica, y luego de pasar tampoco te dan los recursos. Entonces, y cuando ese tema en particular que citabas es un problema global, además, internacional, ¿no? Claro. Es que ese es el otro detalle, los criterios, ¿quién los aplica? Primero el que los hace y después el que los interpreta. Y al momento de la evaluación, no, pues allá pasó como por 3, 4 filtros, y a ti investigador te evaluaron tu trabajo con criterios muy políticos, nada académicos. Mara, ¿ibas a comentar algo? Sí, claro, es que ellos han puesto 2 temas sobre la mesa muy importantes. El primero, quiero hacer una broma, que imagínate, con esos criterios de que lo importante es tener artículos y artículos y artículos publicados, pues nada más
menos que Homero hubiera salido del Sistema Nacional de Investigadores, porque pues nomás hizo 2 libros, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Entonces, bueno, en realidad se tiene que verificar la relevancia y la trascendencia, la pertinencia de lo que se investiga. Entonces, si efectivamente en literatura o en ciencias sociales se hace una investigación cualitativa o de literatura que tenga un gran impacto, pues evidentemente no se trata de fabricar tortillas. No es la cantidad, sino la cualidad, la calidad de lo que se investiga. Y hay otra trampa, sí, perdón no, que te interrumpa. No, hombre, al contrario. De repente te dicen, tú tienes que tener 2 tesistas al año, 1 por semestre de maestría. O tienes que tener 1 de licenciatura. Y entonces tú intentas tener tesistas. El detalle es perdón, ¿qué es esto de tesista? La dirección de tesis. O sea, alumnos que van a egresar y que se titulan con la tesis. De acuerdo. Pero de repente también obligan a las universidades a abrir la puerta y entonces tú tienes 10 modalidades de titulación. 10. Imponen el criterio del Ceneval, que ese es otro criterio de país hegemónico, los estándares, y entonces llega el Ceneval. Y luego el promedio, que si traes no sé qué tanto porcentaje de créditos aprobados con 90 para arriba, entonces te vas por la libre, ya no haces nada más que trámite para titularte. Y así le vas dando informe de práctica. Entonces, de las 10 opciones, el alumno, la última que decide, es la tesis. La menos atractiva. Y es la Tengo menos que atractiva. hacer una pausa, regreso con más. Estamos desenmarañando lo que padecen los científicos con esto del Sistema Nacional de Investigadores. Volvemos. Para evitar los manoseos políticos y que la ciencia siempre resulte la sacrificada en los recortes presupuestales, diversas organizaciones y destacados investigadores convocan a una marcha por la ciencia en Guadalajara, donde piden que se establezca en la ley un mínimo del 1% del Producto Interno Bruto del país para destinarlo a la ciencia. En la marcha se pedirá también respetar procedimientos científicos en políticas públicas, tener una política de largo plazo en ciencia y tecnología y aumentar el número de becas. Marcha por la ciencia, un reclamo con evidencias, el tema que tocamos en Ruta 44. Los interrumpí, estaban hablando ahora sí que los entretelones del Sistema Nacional de Investigadores, los requisitos y todo eso. Mara, tú tenías algunas consideraciones al respecto. Bueno, yo quería mencionar, además de lo que ya dijimos de que la productividad no puede ser cuantitativa, sino que básicamente es cualitativa, otra cosa muy importante que mencionó el colega. ¿Por qué es importante que la política partidista no intervenga en el desarrollo de la ciencia? Y tampoco, por cierto, es muy importante que no solo las empresas financien las investigaciones. Va un ejemplo. En el mundo todos sabemos que hay un gravísimo problema de obesidad y sobrepeso infantil, ¿no? Y esto tiene que ver con que los niños están comiendo comida que no es comida, que toman yogurts, que son una combinación de grasa vegetal, de azúcar y unas gotitas de caseína, o sea, de la proteína. Entonces, si los niños y los padres de familia, si los maestros supieran, se les demostrara científicamente que eso no es leche, sino que leche es únicamente aquello que sale de un animal, de una vaca, de una cabra, etcétera, entonces la gente podría tomar mejores decisiones. Sin embargo, en este momento se destina más dinero a investigación cosmética. A hombres y a mujeres nos gusta ponernos cremas y menjurjes, pero es terrible que muchísimo dinero de la investigación científica se destine a hacer cremas, por ejemplo, que tengan microinyecciones al interior para que penetren mejor en la piel. Si eso le interesa a L'Oreal, a Revlon, a la marca que quieras de cosméticos, está muy bien que lo pague. Pero la inversión en ciencia que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el desarrollo económico, que tiene que ver con combatir el cambio climático, que tiene que ver con conservar la biodiversidad, por ejemplo, de nuestros maíces, pues esa inversión, ¿quién crees que la va a pagar? ¿Una empresa privada? Probablemente no, si no tiene fines de lucro. Porque ¿Quién no tiene es que rentable, hacerlo? lo que dijimos. El Estado. Entonces el Estado no puede pichicatear el recurso para la ciencia. A mí me dolió el corazón cuando se dijo que había que quitar las cátedras CONACYT
que era el dinero que el CONACYT invertía para darle plazas a los jóvenes para que fueran a las universidades a investigar, porque dijeron, están colgados de la nómina. Pues a mucha honra, ¿a dónde querían que estuvieran colgados los jóvenes que no tienen empleo? Afortunadamente eso se reconsideró, pero es muy importante que se entienda que el desarrollo en ciencia para los jóvenes es vital. Hoy estuve con unas chavas maravillosas de Coaltos que ganaron el concurso de matemáticas. Fue increíble porque unas chavillas de agroindustrias, de administración, de carreras que aparentemente no tienen que ver con la matemática, demostraron que a las mujeres también les importa la ciencia, que es un prejuicio que no les importen las matemáticas, que no tienen que ser ratonas de biblioteca. Entonces, si tú no le inviertes a esos chicos que tienen interés por la ciencia, pues el país está, como han dicho mis colegas, pues dándose un balazo en el pie. Claro, uno de los criterios que mencionaban Nezahualpilli, Alejandro, es que a veces algunas investigaciones, como decía Mara también, no son rentables. Pero con ese criterio, por ejemplo, no habría viajes al espacio, no se hubiera financiado la exploración del espacio, ¿no? Sí, el asunto es que la ciencia es en realidad la investigación de lo que no se conoce, y la ciencia, lo que se llama la ciencia básica, es investigar por conocer. No investigamos algo para sacar dinero, investigamos algo para conocer las leyes de la naturaleza. Y una vez que conocemos cómo funcionan las leyes de la naturaleza, ya vendrán otros científicos que traten de encontrar aplicaciones para este conocimiento. De acuerdo. Entonces, todo parte de una investigación básica, ¿no? Y aquí el asunto es que en la nueva ley, la investigación básica no está tan bien considerada. Se le pone al mismo nivel que lo que le llaman los conocimientos tradicionales. Un conocimiento tradicional por sí mismo no tiene gran valor si no ha demostrado que es eficiente, ¿no? Por ejemplo, si cualquier conocimiento tradicional fuera respetable, ahora mismo estaríamos todavía sacando corazones para asegurarnos que cada día el sol va a salir. Sin embargo, sabemos por la investigación científica que esto no es cierto, ¿no? Entonces, lo que queremos es que en la ciencia, en la ley de ciencia, no simplemente por ser un conocimiento tradicional se le dé un valor equiparable al científico, sino que hasta una vez que demuestre su validez. Una pregunta que se me pasó a hacerte es del tema de Donald Trump, Sí. que de ahí partió esta movilización Sí, de Estados Unidos. ¿Qué específicamente hizo Donald Trump que alertó a la comunidad científica? Él niega que el cambio climático sea un problema. Se salió incluso del Tratado de Cambio Climático de París, y esto fue lo que alarmó a la gente para decir que al parecer no era muy adecuada su decisión. Además de esto, Donald Trump ha sido el presidente que ha durado más tiempo sin asesor científico. Eso demuestra su desprecio por la ciencia, y al despreciar la ciencia, pues obviamente está en peligro de tomar decisiones equivocadas, y eso no es exclusivo de allá, ¿no? También acá hemos escuchado frases como que sacar petróleo no tiene ciencia, y eso no es cierto, ¿no? El presidente mencionaba, sacar petróleo es como sacar agua, no tiene ciencia, es simplemente escarbar un poco más profundo. O como, digamos, empujar el tema de, digamos, montar más refinerías cuando el mundo va hacia los energéticos renovables, ¿no? Sí, y comprar más carbón, que son más contaminantes, que dedicarnos a la energía eólica, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Otro punto que quisiera señalar es la situación sobre no solo ciencia básica o lo que queremos llamar también ciencia de frontera, sino que hay una situación que es la investigación enfocada al área clínica. Relevantemente en temas de salud, tiene que haber, para la toma de decisiones en el sistema de salud, debe haber investigación para saber si la mejor decisión que estamos tomando sobre una reestructuración del sistema de salud, saber si los sistemas de salud únicos van a tener una mayor efectividad, para saber si las coberturas a través de los sistemas de salud, el tener, en este caso, la toma de decisiones de otras políticas que repercuten con el sistema de aseguranza que tenemos como país, podrían estar fundamentadas, en este caso, en investigación generada desde los hospitales. El tener figuras como clínicos científicos que estén enfocados a innovar y a generar, en este caso, conocimiento científico aplicado en el área de la salud. Y tocando el tema ambiental, estamos viendo que cada vez hay más contaminación ambiental que está repercutiendo en la salud de las personas. Ejemplo de ello, estamos teniendo recientemente
en este caso alertas atmosféricas, donde hay altos niveles de ozono en diferentes ciudades del país, y esto producto, en este caso, de la utilización de vehículos motorizados, donde la investigación también tiene que ver con la búsqueda de alternativas de movilidad, y en este caso algo que podemos llamar también ciencia de ciudad. ¿Y en qué momento estamos viendo que pueda existir una inversión en la investigación de este tipo si estamos viendo estos recortes presupuestales y una agenda basada en política y no, en este caso, conocimientos técnicos científicos para determinar hacia dónde debe ser destinado este dinero? Ahora, lo que decías tú, la importancia de la ciencia aplicada en términos médicos. Así es. Yo quiero citar que hace un par de siglos había una enfermedad que provocó la muerte de millones de personas antes de que apareciera la penicilina, por ejemplo. Así el es. tifus mató a millones de personas, apareció la penicilina y se resolvió el tema, ¿no? Como igual actualmente el SIDA, ¿no? Que hay bastantes seropositivos y ya hay cura como tratamientos y demás que ayudan, ¿no? Claro. O sea, hay una cantidad de que en la humanidad nosotros tenemos beneficios. En el aspecto sociológico, coincidiendo con lo que dice la diputada, nosotros como país le hemos cancelado el futuro a muchos jóvenes. El gobierno cada vez voltea a ver menos a los jóvenes, y cuando los voltea a ver, pues es para programas como para el desempleo, como para que generen productividad, y hay un sinfín de talentos en las aulas que están siendo desperdiciados, y que nosotros lo vemos del número de chicos que entran a la primaria, los que van a la secundaria, los que siguen al bachillerato y los que llegan a la facultad, se van quedando, y finalmente los que llegan a titularse y a ejercer, pues obviamente somos un país con muchísimo rezago educativo. Esto va a colación en el sentido de la investigación temprana. Si nosotros le apostáramos a la investigación, y ahí es donde el Estado podría generar políticas públicas en este sentido atinadas para que los jóvenes despertaran ese interés, tenemos algo que se llama investigación-acción, donde tú aplicas un diagnóstico en la sociedad, detectas una problemática social y luego viene la intervención. Cuando tú intentas hacer esa intervención, al momento de aterrizarlo, tienes un montón de factores contrarios al poder aplicar una solución. Entre otras, el mismo factor importante es que el gobierno no tiene precisamente un gabinete de científicos, no solo hablo de científicos sociales, de todo tipo, que la clase política debería de rodearse de gente que le esté asesorando, porque el problema es que se improvisa mucho desde la administración pública, precisamente porque no voltean a ver el sector académico. O sea, aquí falta un puente. Por un lado, hay en la universidad muchísima gente que está estudiando, digo muchísima comparado estadísticamente, quizá no tanta, pero en la clase política no los voltean a ver. Uno como investigador tiene que andar mendigando que el que está en la toma de decisiones te tome en cuenta. O sea, llegamos y decimos, oye, nosotros vemos este problema, te voy a explicar el caso de la adicción a tecnologías. Desde el 2010 venimos diciendo que hay adicción a tecnologías. Hasta que la Organización Mundial de la Salud lo declara como un problema fuerte y lo toma en cuenta ya científicamente, entonces ahora sí, medio voltean a verlo. Hace 2 años se avienta una niña en el segundo piso de su escuela con el fenómeno de la ballena azul y voltean a verlo, pero todo es mediático mientras la presión de los medios por el problema está ahí, ¿no? Pero después de eso, ¿sabes qué? Nadie vuelve a mover un dedo de decir vamos a hacer una política pública atinada para frenar esta epidemia, si no es que ya es pandemia de la adicción a tecnología. Eso es por poner solo un ejemplo, ¿no? Sí, de acuerdo. Y otro que es muy relevante, que ese me parece sustancial, o sea, todos los días hay debates. A mí, por ejemplo, en el Congreso del Estado me piden que legisle sobre la necesidad de que no haya celulares en los salones. Tenemos un debate. Quisiera que los científicos nos ayudaran a decidir, porque puede ser útil en algunos momentos en el proceso educativo. Pero vuelvo al tema, obesidad y sobrepeso infantil. Los colegas hablaban de política pública basada en evidencia. La evidencia demuestra que la prevención en materia de obesidad y sobrepeso infantil, de la diabetes que está asociada a ese padecimiento, de la hipertensión, del daño metabólico, se resuelve sobre todo con prevención, que no hay sistema de salud que alcance para comprar las máquinas de diálisis para atender a los enfermos que van a tener daño renal por la obesidad y el sobrepeso y la diabetes. Y sin embargo, se recortó otra vez el presupuesto para las escuelas de tiempo completo que tienen alimentos, que tienen activación física, que tienen artes. Entonces, es catastrófico, como lo han dicho los compañeros, cuando un gobierno
toma decisiones políticas sin tener a la ciencia a un lado. Entonces es muy importante que nosotros velemos porque la ley tenga sustento científico, o sea, la falsa disyuntiva entre ciencia y política, que como bien dijo el colega, no tiene que ver con mayorías, porque en un momento dado, en el Zócalo alguien puede votar, desaparezcan la química, todos vamos por la física. Bueno, qué barbaridad, no se trata de eso, al contrario, se trata de combinar que la política se tome con criterios científicos. Hay que hacer esa buena combinación y no al contrario. A ver, Alejandro, un minuto rápidamente. Sí, en ese sentido, el problema con la nueva ley es que precisamente quita a todos los organismos que antes asesoraban científicamente a la presidencia, y ahora solamente es el CONACYT quien tiene una voz para asesorar al presidente. Por ejemplo, el Comité Consultivo de Ciencia queda fuera, y otros también. La Academia de Ciencias también queda fuera. La Academia de Ciencias hacía labores increíbles fomentando las vocaciones científicas, y ahora no lo podrá hacer. Quiero suponer que hasta la misma UNAM, ¿no? Por ejemplo, como un órgano asesor. Bueno, tengo que hacer una pausa, es la última, y regreso a las conclusiones del programa. La Marcha por la Ciencia es una red diversa, inclusiva y apartidista que está integrada por voluntarios, simpatizantes, comunidades y organizadores de la sociedad civil que defienden a la ciencia. Se trata de un movimiento con presencia en 66 países de los distintos continentes en un esfuerzo de convertirse en una voz internacional que advierta de los riesgos de reducir presupuestos para la investigación científica. El movimiento inició en Estados Unidos con investigadores que se opusieron a las medidas anticientíficas de Donald Trump. Marcha por la Ciencia, un reclamo con evidencias, el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Mara. Bueno, yo quiero decir que los diputados, especialmente los diputados universitarios, como es mi caso, no podemos hacer menos que apoyar a esta marcha, que yo estaré ahí presente con muchísimo gusto, no como presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, aunque voy a invitar a mis demás compañeros diputados, sino sobre todo como una persona absolutamente convencida de que es una injusticia y sobre todo un gravísimo error que se reduzca el presupuesto para ciencia y tecnología. Y estaré ahí también para llamar a la defensa de la libertad de cátedra, de la autonomía universitaria, para que la ciencia se siga desarrollando con absoluta objetividad, sin prejuicios y a favor del desarrollo científico, tecnológico y humanístico de nuestro país. Así que todo el apoyo y ahí nos vemos. Alejandro. Sí, bueno, pues entonces muchas gracias por este apoyo y sobre todo porque necesitamos precisamente de canales oficiales para hacer llegar la propuesta a las instancias adecuadas, ¿no? Y esto sería una gran vía. Y bueno, pues nada más reiterar que la marcha será el día 4 de mayo a las 4 de la tarde. Partiremos de Avenida México y Chapultepec y de ahí iremos por todo lo que es Paseo de Chapultepec hasta el Camellón de Chapultepec, exactamente antes de la Glorieta de los Niños Héroes. Al final de la marcha tendremos talleres científicos, también tendremos algunos sorteos de libros de temas científicos y habrá otros eventos para divulgar la ciencia. Alejandro, ¿quiénes pueden ir a la marcha? La marcha no es de científicos, la marcha es de toda la población. Claro, hay científicos, hay gente de política, hay gente de la sociedad civil, todo el mundo está invitado a la marcha y no es de un gremio en particular. Ahora, ya hemos escuchado aquí las exposiciones del tema de esta actitud del gobierno federal de no destinar más recursos, etcétera. Pero ¿hay, digamos, un eco en la comunidad científica en torno al tema de esto o hay divisiones? Claro que hay ciertas personas que apoyan las acciones que se han tomado, ¿no? Pero en su gran mayoría los científicos están bastante adversos a estos cambios. Hay un movimiento que se llama Resiciencia y este es un movimiento que se ha dado en las redes para tratar de incidir en las políticas sobre ciencia y tecnología y es muy numeroso en la comunidad científica. Sin embargo, no ha tenido efectos, ¿no?
se protesta mucho, pero sin embargo las líneas que han tomado siguen por ahí. Por eso, pero digamos que la comunidad científica en torno a ese tema hace causa común. Sí, por supuesto, sí. Y están invitados cualquier persona que quiera acudir. Sí, cualquier persona. No es un evento de científicos ni de gente que esté metido en la educación, sino que es un tema que como afecta a toda la población, porque al final de cuentas invertir en ciencia es invertir en el futuro de la gente, pues afecta a todo el mundo y todo el mundo está invitado y todo el mundo está afectado. Ahora, una invitación particular tendría que ser a las escuelas también, ¿no? Claro, ¿no? Las escuelas en realidad como son los que atienden a los niños y al final de cuentas los niños son los que van a formar los nuevos científicos que van a hacer las investigaciones, los nuevos políticos que tomarán decisiones, siempre la esperanza está en incidir sobre los niños, ¿no? Entonces es bueno que las escuelas también participen. Claro, Netzahualpiri, tus conclusiones. Sí, bueno, es necesario invitar a la sociedad a que le importe la ciencia, ¿no? Eso es fundamental. Prácticamente cualquier objeto, cualquier servicio, cualquier proceso que realizamos en nuestro día a día está respaldado por la ciencia. Y muchas veces nosotros podemos, en este caso, ni preguntarnos cómo funciona el refrigerador de nuestra casa, porque es un proceso donde nuestro conocimiento está lleno de huecos. Pero quiero recalcar algo que es importante, al menos desde el área del gremio de los médicos, ¿no? Nosotros que trabajamos con personas y que en este caso atendemos la salud de la población, es importante recalcar que los médicos somos altos consumidores de la ciencia. Y gracias a la ciencia nosotros tenemos esa actualización científica sobre los métodos de los tratamientos que tenemos en el día a día con los hospitales. Si nosotros no logramos hacer conscientes, en este caso, a la sociedad de que importa la ciencia y que importa esta inversión, vamos a tener un gran rezago, en este caso, en materia de salud, vamos a tener un gran rezago en materia de educación, debido a que las nuevas tecnologías están llevando a que haya aprendizajes diferentes, que haya aprendizajes, en este caso, más eficientes. Estamos hablando de educación a distancia, estamos hablando de educación mezclada, donde se está adaptando a la forma y al estilo de vida que existe en la sociedad, ¿no? Y es una necesidad, en este caso, fortalecer a las universidades y a la academia. Los académicos, las universidades tienen que ser escuchadas y fortalecidas y no podemos, en este caso, permitir que los órganos consultivos terminen siendo desplazados ante decisiones políticas cuando debe existir un consejo técnico-científico que respalde todas las tomas de decisiones, en este caso, de los tomadores de decisiones. Este tema de la salud me parece que es particularmente sensible cuando vemos, por ejemplo, cómo a través de los medios incluso, se bombardea a la población en general sobre curas milagrosas o productos que no están rigurosamente científico comprobados. Ahí es donde entra el tema de que es necesaria una mayor inversión en la ciencia, ya que existen diseños de estudio llamados ensayos clínicos aleatorizados que permiten evaluar los tratamientos. Es lo que nos permite a que las personas sepan cuál es el mejor tratamiento disponible. Si no existen ensayos clínicos aleatorizados que demuestren la efectividad sobre cierto tratamiento, es lo que permite a nosotros como médicos discriminar y recomendar un tratamiento que haya disponible. Nosotros tenemos que realizar estas evaluaciones en nuestra localidad, tenemos que hacer estas evaluaciones a nivel sistema de salud para poder decidir cuál es el mejor tratamiento, y para los tomadores de decisiones, para los, en este caso, generadores de políticas, pues es lo que va a respaldar, en este caso, que hagan adquisiciones. Esto va a permitir que ellos decidan dónde se debe de invertir más dinero, ¿no? Entonces, es necesario, como conclusión, yo diría que necesitamos tomar decisiones basadas en la evidencia y que existen múltiples canales por los cuales se puede llegar a eso, y uno de ellos es invitar a la sociedad a participar en actividades donde sean conscientes de la relevancia de invertir en ciencia y de consumir ciencia. Muy bien. Mario, tus conclusiones. Pues nosotros queremos hacer una reflexión, porque si tú te das cuenta, hay un primer sector que es el gobierno, un segundo sector que es la iniciativa privada, un tercer sector que son organizaciones de sociedad civil, pero no existe, no se ha visibilizado un cuarto sector que es la comunidad científica. Entonces aquí la invitación y el llamado, que coincido con esta marcha, es que tenemos que, como sociedad, darle el valor al científico, porque nosotros como comunidad científica, si lo vemos desde el punto de vista en equilibrio, sin menospreciar ninguna otra actividad, pero somos igual de importantes que un empresario que genera empleos, o de un buen político que hace política pública atinada, no sé, organizaciones de sociedad civil con buenos líderes que permiten con su liderazgo pues resarcir el tejido social. Nosotros como científicos no somos valorados en ese sentido, o sea, tiene que haber un replanteamiento ético desde la sociedad misma, desde el mismo gobierno, la invitación a que en el Congreso del Estado, si se puede, se legisle un consejo consultivo
con un comité científico interdisciplinario para que formalmente exista la figura de un asesor científico, porque el diputado tiene un asesor, pero acaba siendo el que es su cuate o el que le carga el portafolio X. Yo le tomo la palabra de inmediato. Claro que debe haber asesores científicos para el gobernador, para los presidentes municipales y desde luego también para las comisiones del Congreso. Nosotros en el Congreso del Estado, en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, tenemos un consejo que es de las personalidades de más alto nivel en el mundo educativo. Y aprovecho para invitar a la consulta en torno a la reforma a la ley. Desde luego que tenemos que cambiar esa idea de que los asesores sean chalanes. Y como iniciativa de ley, claro, que todo el sector gobierno, al menos estatal, municipal, bienvenido, lo tenga como un comité científico, claro, que si yo estoy en deportes, pues me agarra la gente de cultura física, que si estoy en cultura, o sea, en la dependencia donde esté, claro, tengo gente que está haciendo ciencia y que merece que yo lo voltee a ver, ¿no? Desde luego. Y creo que una parte que omitimos, el tema era muy amplio, es la divulgación de la ciencia. Claro, y en esto asumo la parte aspecto en los medios de comunicación que también nos ha faltado, ¿no? Sí, sí, sí. Para que la gente conozca qué es esto. Sí, de repente, sin menospreciar a nadie, pero tú conoces como niño un futbolista y quieres ser como el Chicharito, o conoces un artista de la farándula, pero pregúntale por un científico, claro, y el niño no como que no tiene parámetros. Muy bien. Mario, muchas gracias. No, de qué, al contrario. Pili, muchas gracias. Gracias, Carlos. Mara, muchas gracias. Gracias. Alejandro, muchas gracias. Gracias, Carlos. Como siempre, me quedo con un minuto para una reflexión final en torno a este tema. Lo que hemos escuchado aquí es evidenciar cómo el gobierno federal, en esta distribución del presupuesto para este 2019, simplemente decidió no cumplir con lo que ya está en la ley, que es destinar los recursos suficientes para este ámbito tan importante como es la ciencia y la tecnología. No lo cumplió, pese a que este gobierno iba a ser supuestamente distinto a los demás. Y después de lo que hemos escuchado, la importancia que tiene la ciencia en el ámbito de la cotidianidad, de todos los días, que está en todos lados, lo único que podemos decir es recordar el nombre del programa. Marcha por la Ciencia, un reclamo con evidencias, así lo llamamos. Bueno, pues el desprecio que el gobierno federal ha tenido para este sector, ahora sí que es evidente. Muchas gracias y hasta la próxima.